Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando nos estén viendo. Hoy mi compañera Dana Patiño y mi persona David Cotes les vamos a estar hablando sobre el método de exploración de sensores remotos o teledetección. Pasamos con el contenido, principalmente nos basamos en explorar el principio físico-químico del método. Luego seguiremos con la interpretación de los datos de todo lo que recoge este método. Luego estaremos dando un breve repaso de todos los usos, las aplicaciones de las actividades en las que se puede realizar este método. Y por último, vamos a estar ejemplificando una actividad que se hizo, de la cual hay un artículo, hay un informe que podemos ver y también podemos ver cómo se usó este método. Bueno, antes de saber cuál es el principio físico-químico del método, debemos saber qué son los sensores remotos. Entonces, los sensores remotos son dispositivos o equipos que detectan información o toman datos desde la distancia. Los más utilizados son los satélites y las plataformas aéreas o aerotransportadas, que son vehículos aéreos no tripulados. Bueno, el principio de los sensores remotos está basado en el espectro electromagnético. ¿Por qué? Porque la concentración de energía no es igual para cada longitud de onda. Y recordemos que el espectro electromagnético es el conjunto de longitudes de onda en todas las radiaciones electromagnéticas. Entonces, dependiendo de la distribución de energía dentro del espectro electromagnético, los sensores remotos se van a encargar de medir la emisión y la reflexión de la radiación electromagnética por medio de la firma espectral. La cual es la cantidad de energía reflejada por un objeto en una longitud de onda específica. Y esto se debe a que pues todos los objetos, no solamente sobre la superficie terrestre, sino pues en el universo, tienen una composición química diferente. Entonces, gracias a esta composición química, cada objeto, cada materia, en este caso sobre la superficie terrestre, va a tener una firma espectral diferente. Bueno, y los datos. Los sensores remotos la fuente de energía de los sensores remotos, la fuente de energía que genera los datos en los sensores remotos puede ser dos, natural o artificial. En la natural tenemos al sol y en la artificial tenemos la que genera el propio sensor. Entonces, dependiendo de esta fuente de energía, los sensores se van a clasificar en dos, en sensores pasivos y en sensores activos. Los sensores pasivos son aquellos como la fotografía aérea o los satélites Landsat, y en los sensores activos tenemos al radar, que es un sistema de detección y localización que utiliza ondas de radio para detectar la presencia, la característica de cualquier objeto a la distancia. Entonces, los sensores pasivos detectan o documentan la radiación del sol eh, en función de BIS y el infrarrojo. BIS es el efecto visible y el infrarrojo. Y los sensores activos detectan la radiación directa hacia el objeto y funcionan en el espectro de microondas y en ondas de radio. Estos datos que ellos recopilan se guardan en formato fotográfico y en formato digital o numérico, para los cuales se necesita un trabajo posteriori para procesar e interpretar estos datos. En las imágenes que tenemos aquí abajo podemos ver cómo funciona un sensor remoto pasivo y hacia la derecha cómo funciona un sensor remoto activo. De acuerdo con la NASA en el 2019, se tiene que los datos se recopilan en imágenes y cada imagen representa una banda de longitud de onda diferente o un rango. Entonces, los valores de estos píxeles representan o expresan la intensidad de la energía de la fuente emisora de los datos. Y asimismo, estas imágenes se pueden visualizar y agrupar en bandas diferentes de manera sincrónica, lo cual es muy útil a la hora de realizar mapas, bueno, en cuanto a los geólogos. Entonces, a la derecha de la presentación tenemos el ejemplo de una cobertura de un mapa. Bueno, no es un mapa, es como el bosquejo de un mapa
para la cobertura del terreno. También fue brindado por la NASA. Entonces tenemos que las imágenes de colores similares estadísticamente van a estar situadas en una misma área de la gráfica. Y que dependiendo de esto y de el aspecto de que éstas se pueden visualizar y agrupar de manera sincrónica, entonces esto eh, puede llevar a la creación de este mapa, que por ejemplo, se le dio el color verde a la vegetación y el color azul, perdón, el color amarillo al suelo. Siguiente. Eh, a modo de resumen de cómo funcionan los sensores remotos, tenemos el procedimiento de la teledetección, donde primero está una fuente de energía A, que bueno, en este caso es el sol, y luego está la propagación de esta energía para que el sensor, para que el sensor remoto sí la adquiera. Luego va a estar la producción de datos, sean analógicos, sean digital. Luego va a estar la interpretación y el análisis de estos datos, que también puede ser digital o visual. Un ejemplo de visual es la estereoscopía. Y por último, pues la información de los datos y ya está los usuarios. Por último, ahora mi compañero David les va a hablar un poco sobre los usos y el ejemplo utilizado en la vida real. Gracias. Bueno, como bien lo decía mi compañera Ana, eh, estos mapas que se pueden crear a partir de las diferentes ondas de longitud que reflejan diferentes materiales pueden ser o muy complejos o especializados para más detalle del caso de estudio que se quiera llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, lo que más nos compete sería la cartografía geológica, que podemos ver un mapa muy complejo en el que hay diferentes longitudes de onda debido a diferentes materiales. Entonces, implementando este método en la cartografía geológica, nos puede decir la geología estructural, la litología, la geomorfología, la sísmica y algo más detallado que sería como el rastreo de cráteres. Otro uso que nos compete mucho sería la prospección mineral. Partiendo de la premisa que, bueno, hemos recalcado bastante, mi compañero ha recalcado que cada mineral, cada material tiene una firma espectral diferente. Entonces, aquí, tomado de Mendoza y Cassiani, podemos ver una tabla en la que, una tabla no, un gráfico en el que proyectaron la reflectancia versus la longitud de onda en micrómetros. Entonces, aquí podemos ver diferentes minerales con diferentes reflectancias y longitudes de onda. Básicamente, esto se hace para saber eh, cómo responden los minerales ante la radiación que se le está proyectando. Otro gráfico que podemos ver a la derecha, tomado del Servicio Geológico de Perú, puede ser este mapa en el que, como lo dije anteriormente, eh, se ve más detallada la zona de estudio. Podemos ver que eh, casi todo el mapa enteramente está en blanco y negro, es decir, no refleja nada de interés. Y hay ciertas zonas que muestran colores rojos y azules, que son las que se quieren estudiar. Otros usos de los sensores remotos serían para implementarlo a la agricultura. Y podemos ver un gráfico en el que se podría eh, ver qué diversidad tiene el terreno en el que se está cultivando en cuanto a materiales y también pues en una serie de tiempo ver cómo va cambiando el cultivo. Otro uso sería el uso de la tierra para de pronto planeaciones urbanas y ver qué tanto se está construyendo y todo esto, dado que el concreto y todos estos materiales de construcción también reflejan una longitud de onda diferente.
Otro sería la hidrología, en el que podríamos estar mirando cómo cambian los cauces de los ríos a lo largo de pues, la serie de tiempo que se quiera visualizar. Otro sería la meteorología, ya que las nubes pues, reflejan una longitud de onda también. Y se podría estar estudiando el tiempo y el clima. Otro sería el monitoreo de costas para ver pues, los periodos en los que se está sedimentando la costa o en las que se está erosionando y cómo va variando todo esto. Y por último también, pues muy importante, el monitoreo ambiental, en donde se estudia factores de riesgo, qué materiales están propensos a deslizarse y pues una infinidad de casos también de mano a la morfología que pueden estar sucediendo en el terreno. Bueno, entonces el ejemplo que nosotros quisimos estudiar y que les quisimos mostrar es la metodología para la prospección de níquel utilizando técnicas de sensores remotos. Esto lo llevaron a cabo los doctores Germán Vargas Cuervo y Carlos Rodríguez Rodríguez. Esto lo hicieron en el 2009. Entonces, eh, el informe reitera en muchas ocasiones que para darse estos estudios en los que se implementan los sensores remotos, es muy necesario llevar una información geológica inicial, un contexto inicial en el que, pues básicamente se va a basar todo el mapeo con el sensor remoto. Entonces, para la prospección de níquel se están estudiando las lateritas. Entonces tenemos que las lateritas son rocas sedimentarias que están encima de rocas máficas y ultramáficas ricas en hierro, níquel, cromo y cobalto. Entonces, la metodología del estudio fue que eh, de la mano de los sensores remotos, como ya había dicho, se lleva una geología base. Ellos lo hicieron en un mapa 1.100.000, en los que estuvieron estudiando las formaciones lógicas, con cartografía, con muestreo y todo esto, las fallas lógicas y las rocas que se encontraban en ese lugar. Al mismo tiempo se estuvieron implementando pues los sensores remotos, el procesamiento digital de imágenes y fotografías. Entonces las imágenes multiespectrales se tomaron con Landsat TM y Landsat TM, que son satélites, y básicamente lo que hicieron fue tomar imágenes y fotomosaicos de alta resolución espacial, como spot pan y fotografías digitales. Para esto, luego de tomar los datos, se hizo un sinergismo, se hicieron análisis 3D y se hizo el fotomosaico. Entonces, todo esto lo llevó a ellos a poder interpretar las estructuras geológicas, la geomorfología y los afloramientos de las rocas máficas que antes habían demostrado en la geología base. Del informe, los resultados del sinergismo fueron sinergismo de fotografía aérea con el Landsat ETM, y estas dos que les dieron información sobre los prospectos. A la derecha podemos ver entonces uno de los mapas finales que ellos tuvieron, en los que podemos ver diferentes prospectos. Y bueno, estos pues los subrayaron con diferentes colores. Podemos ver la roca ultramáfica en morado y los diferentes prospectos pues en verde, amarillo y rojo. De este informe concluimos que, y ellos concluyeron también que la implementación de los sensores remotos fue fácil de interpretar, dada la geología base interior, útil para saber la configuración espacial de los yacimientos minerales, ya que pues si bien se había llevado a cabo la cartografía y el muestreo, esto les dio más información a mejor calidad y es precisa para analizar las composiciones del terreno, qué composiciones además de la roca ultramáfica tienen y cómo va variando todo esto en este ambiente.
Entonces, bueno, esta fue la bibliografía que nosotros utilizamos. Gracias. Y gracias por todo.